Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 1, está integrado por Max Peñalba, Manuel Ordóñez, Miguel Tosta, Cecia Funes, Nidia Velázquez, Ámbar Cáceres, Sharon Sánchez, Daira Valle. Vamos a hablar sobre lo que es la separación de las mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. El catedrático es la doctora Lilian Janek Zelaya. Las mezclas homogéneas es una asociación de sustancias que no pueden ser representadas por una fórmula química y cada sustancia conserva sus propiedades químicas. Se caracteriza por ser uniforme, es decir que el ser humano no podrá identificar con facilidad que se trata de al menos dos sustancias combinadas, ya que no existe discontinuidad entre ellas. También su apariencia es totalmente uniforme, pues se trata de una sola fase. Esto se refiere a que se encuentra solo en un estado sustancial, ya sea sólido, líquido o gas. Los componentes de esta mezcla pueden separarse por métodos físicos. Hay tres tipos de mezclas homogéneas: las disoluciones, los coloides y las suspensiones. Las disoluciones, esta es una mezcla de dos o más componentes perfectamente homogénea, ya que cada componente se mezcla íntimamente con otro, de modo que tal pierden sus características individuales. Esto último significa que los constituyentes son indistinguibles y el conjunto se presenta en una sola fase, sólida, líquida o gas bien definida. Y los coloides es un sistema físico-químico que se encuentra formado por dos fases: las partículas dispersas, fase dispersa, y el medio dispersante, fase continua. Las partículas y el solvente forman una mezcla inhomogénea, es decir, que el límite entre lo homogéneo y lo heterogéneo. Hay distintos tipos de coloides según el estado físico en el que se encuentren: la fase dispersa y el medio dispersante, sol, aerosol, espuma, espuma sólida, emulsión y gel, o según la afinidad entre las dos fases. Muy buenas tardes, a continuación presentaremos lo que es el proceso de separación de la leche con el chocolate, al ser esta una mezcla homogénea. Los materiales utilizados para el mismo es filtro de papel, leche con chocolate y recipiente de vidrio. Lo primero que haremos será vertir la leche con chocolate sobre el filtro de papel. Después de haber vertido la leche con chocolate sobre el filtro de papel, veremos cómo poco a poco se va separando lo que es la leche del chocolate. Siendo que la leche con chocolate es una mezcla homogénea, ya que en ella todos sus componentes se mezclan y diluyen de forma completa, por lo que no se pueden distinguir uno de los otros. El chocolate es una mezcla homogénea, ya que no se pueden distinguir de sus componentes de cacao, leche y azúcar. Es cuando un método es utilizado para separar el otro. El método empleado, en este caso, para separar los componentes de la mezcla homogénea, recibe el nombre de separación magnética. En el transcurso de 1 hora a 2 horas, se verá cómo se va separando lo que es el chocolate de la leche. Transcurrido el plazo de 1 hora y 30 minutos que lleva, podemos observar cómo la leche se ha separado del chocolate, quedando los mismos restos en lo que es el papel de filtro. Así es como se desarrolla esta separación de leche y chocolate. Mezcla heterogénea.
Una mezcla heterogénea es un material compuesto por la unión de dos o más sustancias no vinculadas químicamente. Su característica fundamental es que sus componentes suelen distinguirse fácilmente entre sí. Este tipo de mezcla no es un producto de una reacción química, aunque la mezcla en sí misma, luego de dar lugar a algún tipo de reacción, una mezcla heterogénea puede estar compuesta por sólido, líquido, gases o combinaciones entre ellas. Generalmente estas mezclas se producen mediante procedimientos mecánicos de mezclado, durante los cuales no se producen cambios significativos en las sustancias, en los integrantes de la mezcla. Sin embargo, aunque las sustancias retienen sus identidades, la mezcla puede dar pie a suspensiones, coloides y otras formas cuya separación es tan sencilla. Para separar los componentes de una mezcla existen mecanismos de separación de mezcla, que son usualmente procedimientos físicos a través de los cuales pueden separarse otros componentes. Algunos ejemplos son decantación, evaporación, filtración, tamizado, separación magnética, disolución. Algunos de estos mecanismos, como la filtración y el tamizado, la centrifugación y la separación magnética, pueden servir para separar mezclas heterogéneas con poco esfuerzo. En el caso de las mezclas homogéneas, que son aquellas mezclas en las que no se pueden distinguir pues así a simple vista. En el procedimiento de la separación de la harina y el arroz utilizamos lo que es el mecanismo de tamizado. Que el tamizado es un método físico para separar las mezclas. Esto consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz o sedazo. Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz, atravesándolos, y las grandes quedan retenidas por el mismo. En nuestra separación de mezclas se pudo observar que lo que es la harina porque son las partículas más pequeñas, y lo que es el arroz quedó en el tamiz o en el colador porque son las partículas más gruesas. A continuación realizaremos lo que es la separación de una mezcla heterogénea: harina con arroz. Los materiales a utilizar serían arroz, harina, un colador, una cuchara, 2 platos o 2 pocillos. Como primer paso, vamos a mezclar lo que es el arroz y la harina en el plato. Luego vamos a revolver con la cuchara por unos 30 segundos. Hasta que nuestra mezcla quede de esta manera. Como segundo paso vamos a colocar el colador sobre el plato. Luego vamos a vertir la mezcla de la harina y el arroz en el colador. Como tercer paso vamos a tomar el colador y lo vamos a mover de un lado a otro. Tantas veces hasta que se separe la harina y el arroz.
Observemos lo que va quedando en el plato y en el colador. Estamos utilizando lo que es el método de tamalización. En este método se emplea cuando la mezcla está conformada por partículas sólidas de diferentes tamaños. Y observamos lo que quedó en el plato son las partículas más pequeñas, que es la harina. Y lo que quedó en el colador son las partículas más grandes, lo que es el arroz. Utilizamos lo que es el método de tamizado. Esta es una técnica que permite la separación de una mezcla de harina y arroz. Estos son dos alimentos que forman una mezcla heterogénea cuando estos no están cocidos.